Seguimos aprendiendo a estar vigilantes, ser sabios, ser prudentes, estar listos, preparados, es decir, estar sirviendo, estar amando en lo concreto. Y sobre todo, pues en la familia. Una familia no puede decir que ya está evangelizada si no evangeliza a otras muchas familias. Por lo tanto, pongámonos en camino. Sigamos escuchando el capítulo 25 de Mateo, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida, que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Meditemos hoy respecto a la realidad de la familia. El matrimonio es un sacramento celebrado por el varón y la mujer. Da el talento de la construcción de una familia. Ciertamente es un don, un regalo que viene de lo alto, pero que se da en forma de semilla o talento, que hay que construir y edificar a lo largo de la vida. Este don crece en la medida del amor humano recíproco que se prometieron los esposos, elevado, de alguna manera transformado por el amor divino, que lo purifica, lo promueve y lo lleva hacia la perfección. De igual modo, pues han de construir familia y fraternidad, con esa obligación bautismal de ir educando a los hijos en la fe. La familia es como una pequeña iglesia doméstica. Está llamada no solo a ser evangelizada. De hecho, la evangelización era ir de 2 en 2 a una casa, es decir, a un hogar, a una familia. Vemos muchas veces, y se convirtió él y toda su familia. Y se convirtió él y todos los de su casa. Y después se convierte esa misma familia en evangelizadora. La Iglesia, como la familia, no puede encerrarse en sí misma.
ha de ser por su propia esencia evangelizadora. Tal como nos indica pues tantos documentos del magisterio de la Iglesia, y el texto pues del Evangelio de hoy se compararía a un talento enterrado y merecería por ende el reproche de inutilidad con el debido llanto y desesperación para la eternidad si la Iglesia no fuera evangelizadora. Porque todo talento es para dar, para evangelizar, no para enterrarlo. En consecuencia, tanto la gran Iglesia como la pequeña Iglesia han de permanecer en estado de salida. Es decir, la Iglesia es una familia que evangeliza a las familias. Cada familia, iglesia doméstica, tiene que evangelizar a otras muchas familias. Solo así entendemos y atendemos la llamada del Señor de ser tenaces, de tener una esperanza activa, considerando la venida próxima del Señor y la responsabilidad de cada uno en la existencia. Responsabilidad en nuestra preparación, vigilancia activa, fidelidad, responsabilidad ante la palabra del Señor, responsabilidad ante construir familia, construir fraternidad entre todo el género humano. La parábola presenta en los dos siervos pues a los discípulos que esperan activamente la venida del Señor, esos tres siervos, siguiendo a Jesús, viviendo pues los criterios de Cristo y anunciando su evangelio de la caridad. También presenta, aparte de estos dos buenos que dan su fruto, a otro, como el discípulo que con presunción cae en la pereza y la maldad propia de aquel que vive solo para sí. La irresponsabilidad lleva ineludiblemente al fracaso y la condenación. La preparación, pues como señala la parábola, consiste en la bondad y fidelidad al don recibido. La gracia de la santificación propia y de hacer discípulos de Jesús. En cambio, la no preparación consiste en la irresponsabilidad ante la vida de gracia, esos creyentes inútiles que no evangelizan, ni son ni hacen discípulos. Hoy se nos abren los ojos respecto a la doctrina del destino universal de los bienes. Los bienes, esos talentos, el dinero y todas estas cosas, realidades temporales, tienen un carácter social. Están destinados a todos los hombres, no a uno, ni siquiera a un grupo reducido o predilecto. En nuestra fe cristiana no podemos hablar de bendición de Dios individual, sino que nadie pase necesidad en el ámbito de la familia, de la comunidad, de la parroquia, de la sociedad, porque nadie debe de considerar suyos propios a sus bienes, sino que todo ha de ser compartido, de manera que nadie pase necesidad. En definitiva, la parábola tiene ese trasfondo de la imagen de Dios de los fariseos. Los fariseos ven a Dios como un juez severo, que infunde tal miedo que uno solo cumple pero no ama, que uno solo acumula méritos para ganarse a Dios, mientras Jesús ofrece la imagen visible de Dios en su persona. Aquel que renuncia a todos sus bienes y se lo da a los pobres, lleva una vida de servicio renunciando incluso a sí mismo hasta la muerte y una muerte de cruz. No se trata como los fariseos, ¿verdad?, de esa imagen de ese juez de miedo, cumplimientos, méritos, sino que se trata de gratuidad, de compasión. El Señor no está dando una clase de economía, como si fuera alguien neoliberal o marxista o de otra índole, sino que ubica la parábola entre esta de las vírgenes sensatas e insensatas y la del juicio final. Se nos quiere mostrar la sabiduría de quien es bueno y fiel en las cosas de poco valor, como son las de este mundo, y orienta su vida en responder a la realidad definitiva que se trata del encuentro con su Señor. Los bienes de esta tierra, talentos, no son ciertamente para uno disfrutarlos, pues significa lo mismo que enterrarlos. La finalidad es ordenar todo nuestro ser a ser ricos, pero ante Dios. ¿Cómo? Mediante la santificación diaria. El egoísta
O sea, quien no sirve a Dios ni al prójimo se limita a vivir para sí. No puede entrar en el reino. El talento del mal discípulo o mala familia es entregado a quien sí evangeliza, a quien sí hace discípulos. El Señor quiere que demos fruto. Y el fruto es que seamos discípulos. El amor, la fraternidad, no pueden ser enterrados, sino hay que ponerlo en acto. Contemplemos de nuevo a Jesús, dándonos y provocándonos esperanza. La esperanza grande de la venida definitiva del reino y su justicia.